¿Os suenan estas canciones? Esta semana he estado estudiando al genio que compuso estas y muchas más y que nos enseñó a soñar. Si no me conoces o es la primera vez que ves este canal, me presento. Hola, soy Eli, una estudiante de violín que sabe algunas cosas de práctica, pero muy pocas de teoría. Y aquí es donde vosotros me estáis ayudando recomendándome cada semana a músicos o compositores para que estudie su vida, su obra, cómo veían el mundo, etc. Y cada lunes os explique qué es lo que he aprendido durante esa semana. Como la mayoría habréis deducido, hemos estudiado a John Williams. Pero antes de explicar qué es lo que he aprendido esta semana, quiero agradeceros muchísimo que hayáis votado a este compositor, porque estudiarlo ha sido un viaje a la infancia, a E.T., a Superman, a esos momentos tan especiales que compartí con esas películas y esas bandas sonoras, que no sabía que eran de él, no lo situaba, no lo había relacionado, y ha sido increíble escuchar esas melodías de nuevo, así que muchísimas gracias. Y ahora sí voy a explicar lo que he aprendido. Nació en Nueva York en 1932 y su padre era músico, tocaba jazz. Su madre era actriz. Cuando tenía más o menos unos 8 o 9 años, se mudaron a Los Ángeles, donde su padre comenzó a trabajar en Hollywood y él comenzó a ver ese ambiente. En un documental que vi que explicaban cosas sobre su vida, contó que él cuando era pequeño, como siempre había visto músicos, creía que era lo natural en las personas, que nacían, crecían y se convertían en músicos o compositores. No había otra opción en su cabeza. Más o menos sobre esa edad, los 8 años, 7, algo así, comenzó a estudiar clases de piano. Hasta los 10 siguió solo con el piano, pero a los 10 quería aprender a tocar más instrumentos de viento, como el trombón o también la trompeta posteriormente. Su padre le dijo que si estudiaba lo suficiente con el piano, podría comenzar también con estos otros instrumentos. Y John cumplió, pero en algún punto no pudo dedicarle toda la atención al piano y su padre ya no lo dejó tocar otros instrumentos para que se centrara solamente en el piano. Sobre los 20 años, lo reclutaron para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde dirigió música para la banda de la Fuerza Aérea, como parte de sus tareas. Esta creo que fue su primera experiencia laboral. Unos 3 años después volvió a Nueva York y continuó estudiando. Pero mientras estudiaba también tocaba en clubs de jazz, ya iba trabajando. Estuvo trabajando en los clubs de jazz más o menos hasta principios de los 60, donde ya comenzó a trabajar en estudios de grabación, como pianista o haciendo arreglos. Fue en ese entonces, en el 74, que se conocieron él y Steven Spielberg, cuando Spielberg buscaba a alguien para hacer una banda sonora para su película Loca Evasión. Contó con John Williams y no le decepcionó, entonces decidió seguir trabajando con él. La primera película que hicieron juntos, que tuvo un éxito brutal, fue Tiburón. Y es gracioso porque Spielberg le encargó la banda sonora de esta película. Y cuando a los pocos días le llamó diciendo tengo algo, Spielberg fue para allá esperando una gran melodía llena de notas, súper compleja. Y va John Williams y le toca tun, tun, 2 notas. Tan, 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 tan. Y Spielberg se quedó como... ¿qué es esto? Pero luego lo vieron junto con la película y les quedó de 10, como todos aquí sabemos. Conforme siguieron trabajando juntos, vieron que encajaban perfectos. De hecho, desde el principio, ambos pensaban que el otro tenía un talento increíble. Spielberg pensaba que John tenía un talento increíble para la música y John pensaba que Spielberg tenía un talento increíble para las películas. Y ya de ahí no se separaron. En prácticamente cada película que hacía Spielberg llamaba a John para hacer su música. Y de hecho en la actualidad son amigos. Se ven a menudo, charlan, tienen una relación muy cercana entre ellos. En cuanto a anécdotas o cosas curiosas, está por ejemplo que cuando Spielberg le enseñó la película de La lista de Schindler, John dijo: yo no puedo crear una banda sonora para esta película, es demasiado buena, tiene que ser alguien mejor que yo. Y Spielberg le contestó: sí,
pero es que todos los que son mejores que tú están muertos. Pues siguiendo con esta película, cuando al final creó la banda sonora, la comenzó a tocar y a los pocos segundos, como a los 5 segundos o así, la mujer de Spielberg comenzó a llorar. Unos segundos después, Spielberg comenzó a llorar y después el propio John Williams, mientras tocaba, empezó también a llorar. Otra anécdota. En el caso de Star Wars, iban a utilizar música clásica ya existente, desconozco qué pieza, y Williams convenció a George Lucas de que él hacía la banda sonora, y quedó la obra épica que hoy conocemos. De hecho, ¿recordáis en el anterior vídeo, el de Wagner, un recurso sobre los que hablé, el leitmotiv? Pues John Williams lo utiliza muchísimo en su trabajo. Y ya como conclusión final, para terminar el vídeo, mucha de su música ya me tocó el corazón cuando era pequeña. Ya la tenía aquí guardadita en un rincón mío. Pero estudiar la persona que es, cómo es su carácter, cómo ve el mundo, ver los documentales sobre él, vídeos, cómo trabajaba, su vida, me ha parecido increíble. Y después de estudiarlo he podido apreciar muchísimo más su música y sentirla de una forma que no la había sentido antes. Me ha llegado a calar mucho más de lo que me había calado en su momento. Así que estoy súper contenta de esta semana haberlo estudiado porque ha sido un hallazgo increíble. Y además he visto la persona tan bonita que es este hombre. Tiene un alma preciosa. Y como siempre recordaros que el próximo músico que estudiemos durante esta semana hasta el lunes que viene va a salir de todos los comentarios que vais dejando en estos vídeos. Y ahora os enseñaré por aquí cómo va la votación y los músicos que se han propuesto. Los que están subrayados en rosa es que ya están hechos y los demás que están escritos es que se han propuesto. Podéis votar uno de los que se han propuesto o votar uno nuevo y lo apuntaré en la lista. Al final el que tenga más votaciones es el que voy a estudiar la próxima semana. Y también recordaros que si queréis tener un resumen por escrito de su vida, su bibliografía, su obra, de todos estos músicos que voy estudiando, en Instagram hay unas diapositivas que voy haciendo de cada músico que hago. Así que ahora ya sí, termino el vídeo, que os vaya genial la semana y un abrazo para todos.